Última hora. Acabamos de saber por el Wall Street Journal que Irán ha informado a los mediadores de que solo asistirá a las reuniones en Islamabad, Pakistán, si se garantiza un alto el fuego para el Líbano. Creo que la situación en el Líbano se está volviendo seria. ¿Qué opinas al respecto y cómo ves las cosas ahora mismo? Porque es una situación crucial, frágil. Sabemos que el alto el fuego aún se encuentra en sus primeras horas. ¿Cómo crees que evolucionará con el paso del tiempo? ¿Y cómo valoras la gestión por ambas partes? No, como dije, Estados Unidos va a tener que dar un paso al frente y hacer que Israel entre en razón, o de lo contrario, no habrá alto el fuego. Y Donald Trump no tiene otra opción. No está jugando aquí, no tiene cartas que jugar. Donald Trump tiene que hacer que Israel entre en razón, o de lo contrario, esta guerra continuará. Y ahora, ya sabes, Irán tendrá una posición moral aún más fuerte para decir, queríamos la paz, pero Israel estaba cometiendo un genocidio contra los libaneses, y dijimos que eso tenía que formar parte del acuerdo. Estados Unidos se niega a cooperar. Hay que presionar en el estrecho de Hormuz. Sí, la situación se está volviendo seria, pero sinceramente creo que Estados Unidos no va a sacrificar el legado político de Donald Trump por las ambiciones de Israel en el Líbano. Una vez más, no puedes declararte vencedor a menos que derrotes al enemigo. Israel intenta fingir que tiene todas las cartas en el Líbano. Están perdiendo, no están ganando. Ya sabes, están recurriendo otra vez a lo que siempre hacen, castigar colectivamente al pueblo libanés. Eso no se puede permitir. Así que creo que Estados Unidos va a intervenir y decir que no, que esto también forma parte del alto el fuego. Creo, Scott, que cuando hablas de que Estados Unidos se siente a dialogar con Irán y con China, yo diría que Rusia también debería formar parte de eso. Tiene que haber algún tipo de gran plan por parte de Donald Trump para avanzar en esa dirección. ¿Ves que eso esté ocurriendo? Porque al fin y al cabo, la seguridad de Oriente Medio en este momento depende en gran medida de las decisiones de Irán respecto a Israel. Creo que esa realidad es bien comprendida por la administración Trump. ¿Cómo crees que se desarrollará eso para la región y para la cooperación entre los dos países, Irán y Estados Unidos? Quiero decir, ante todo, el objetivo a largo plazo, por supuesto, es la normalización de las relaciones. Ese sería el objetivo. No veo que eso ocurra de la noche a la mañana. No veo embajadas abriéndose en el territorio del otro en este momento. Ya sabes, a través de los BRICS, de China, de Rusia, pueden celebrarse reuniones en las que representantes iraníes y estadounidenses estén en la misma sala. Tal vez puedan reunirse aparte y comenzar un diálogo, iniciar una conversación. Pero hay que construir la confianza. El alto el fuego debe mantenerse. La paz tiene que echar raíces. Eso tiene que suceder primero. Luego los iraníes deben ver los beneficios de ello. Todos son solo palabras hasta que empiece a llegar el dinero. Irán empiece a cumplir sus promesas con su pueblo. Así que no sé. ¿Funciona bien Internet? Sí, estoy aquí, Scott. Internet ha vuelto ya. Sí. Sí que sabe. La paz no va a estallar de forma inmediata entre Estados Unidos e Irán, pero Irán tendrá que ver los beneficios de esta propuesta, y eso tiene que suceder bastante rápido. Y Trump tiene que sobrevivir políticamente. Quiero decir, de nuevo, Trump no va a suicidarse por nadie, así que creo que vas a ver a ambas partes comprometidas en hacer que esto funcione. Van a idear algo. Mira, Trump se enfrenta a un mundo completamente nuevo aquí. Antes de esto, pensábamos que podíamos mantener el estrecho de Malaca, lo que significaba que creíamos poder controlar las rutas marítimas del mar de China Meridional. No podemos controlar nada. La nueva realidad es que no controlamos nada, absolutamente nada.
Sabes, ni siquiera pudimos con el estrecho de Hormuz. ¿Cómo pensamos que vamos a impedir que China cierre el mar de China Meridional en una gran crisis? Esto lo cambia todo. Sabes, Trump tiene que entender que Pete Hegseth no puede cumplir ninguna de sus promesas, ninguna. Lo que significa que ya sabes, vas al documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025, donde hablamos de la superioridad militar frente a China. Ese es nuestro enfoque en el Pacífico. Eso ya está hecho. No existe tal cosa como la superioridad militar. Lo que debemos esperar es dejar de militarizar estos conflictos. Tenemos que empezar a tratar con los chinos en el plano económico y diplomático. Y creo que vas a ver a este nuevo Donald Trump. Y lo mismo con Rusia. Sabes, necesitamos eso desesperadamente. Y no es como si, vale, el estrecho de Hormuz esté abierto y por tanto vayamos a Rusia otra vez. El daño que se ha hecho va a durar muchos meses, quizá años, y necesitamos la energía rusa en el mercado. Además, el mundo está cansado de las sanciones estadounidenses. Yo también estoy cansado de ellas, así que creo que Trump tiene que entrar en un mundo completamente nuevo de relaciones, y esas relaciones formarán parte de las garantías de seguridad que tiene Irán. Una vez que se desmilitariza el mecanismo estadounidense de interacción con el mundo, todo cambia. Y creo que uno de los aspectos importantes de la victoria iraní aquí es que pone a Trump sobre aviso de que esta maquinaria militar que Pete Hegseth ha estado promoviendo no ofrece ninguna solución, solo crea problemas. Eso no significa que Estados Unidos renuncie a su ejército, pero quizás signifique que empezamos a poner más esfuerzo en la diplomacia. Creo que eso está relacionado con las bases estadounidenses en Oriente Medio. ¿Cómo ves la política de la administración Trump respecto a esas bases? ¿Van a retirarse? Porque eso forma parte del acuerdo que Irán está pidiendo. Y sinceramente, hasta ahora, no veo para qué han servido esas bases en esta guerra. Sabes, durante tanto tiempo, Estados Unidos ha utilizado esas bases como una garantía de seguridad para esos países, pero al final no funcionó. Las bases tenían que ver con proyectar el poder militar estadounidense en la región para que pudiéramos controlar el petróleo, controlar la energía, contener a Irán, inicialmente para contener a Irak y luego para derrotar al ISIS y todo eso. Creo que vas a ver muchas declaraciones de victoria. Estados Unidos va a decir que tenemos el problema del ISIS bajo control, que podemos entregar Irak a los iraquíes y que podemos salir de Irak. Simplemente no queremos admitir que fuimos expulsados de Irak. Ya sabes, ¿cuál es el propósito de la base aérea de Al Udeid? No hay ninguna razón para tener una base aérea de Al Udeid en Qatar, incluso si los qataríes estuvieran dispuestos a dejarnos volver, cosa que al parecer no están. No tiene ningún propósito. No lo necesitamos. Así que podemos decir que la paz se ha roto. Este acuerdo de paz con Irán, conozco a la gente, solo desearía poder volver atrás en el tiempo y mirar los comentarios en los que la gente decía tonterías. Donald Trump va a presentar esto como uno de los mayores logros pacificadores de su carrera, porque tiene que presentarlo así. Esta guerra rompió todos los paradigmas existentes. Antes de esta guerra, ni siquiera se podía empezar a pensar en la paz, porque Israel, Irán, ya sabes, no podíamos resolver lo del Líbano, no podíamos hacer esto, no podíamos hacer aquello. Y Estados Unidos tenía que estar allí, pero no queremos estar allí. No somos los policías del mundo. Así que necesitábamos esta guerra para romper el paradigma, para redefinir las relaciones en el Golfo. Y ahora que lo hemos hecho, estaremos allí económicamente. Lideraremos económicamente, pero no necesitamos tener a nuestro ejército allí. Hay paz, así que no hay necesidad del pacificador estadounidense. Y nuestros chicos y chicas están volviendo a casa. Donald Trump, Premio Nobel de la Paz. Soy el hombre más grande que jamás haya pisado la faz de la Tierra. Este es el tipo de cosas que nos van a vender. Y en cierto modo,
Quiero decir, seamos honestos, esta guerra es una guerra ilegal de agresión. Pero si el resultado final de esto es la paz, si Irán está vendiendo petróleo y energía sin sanciones, Israel ya no amenaza a Irán a diario y Líbano vive en paz. Quizás el Estado palestino. Si todo esto surge de ahí, que Donald Trump lo venda como quiera. Mira, de todos modos estará fuera del poder en 2 años. No va a quedarse para siempre. Pero ya sabes, no siempre tenemos que buscar lo malo en las cosas. No estoy diciendo que Donald Trump sea bueno. No lo estoy diciendo. No apoyo lo que está haciendo. Solo digo que debido a Irán, al sacrificio del pueblo iraní, al sacrificio del pueblo libanés, al sacrificio de Hezbollah, el sacrificio de hoy estamos huge before, en el Estados Unidos, el militarismo, en el militarismo, se marchará. In the Middle East, and the United States will leave, and that's the reality. Will we leave totally? Y esa es la realidad. ¿Nos iremos por completo? No lo sé. Creo que será gradual, pero no creo que volvamos a Qatar. Creo que la quinta flota en Bahrein es historia. No va a haber una quinta flota, quizá un destacamento de la Guardia Costera que ayude a rescatar marineros ahogados en el estrecho de Hormuz, junto con la Marina iraní, los estadounidenses e iraníes trabajando juntos en paz y armonía. ¿Quién sabe? Pero ya sabes, no va a necesitar arat militar en Kuwait. Podemos todos testigos enigas. Lo mismo con Almev. Necesitamos allí. Arabia Saudí, quizá mantengamos algún tipo de capacidad logística residual, pero ya sabes, al final eso también se retirará. Esta es una de las mayores victorias que los iraníes podrían haber esperado. Es importante que en este momento no la exageremos como una victoria, simplemente dejemos que ocurra. A veces lo mejor que se puede hacer es dejar que ocurra, y dejar que Trump, ¿a quién le importa cómo lo presente? A los iraníes les importan las políticas internas estadounidenses. Que Donald Trump juegue a sus estúpidos juegos políticos internos. Mientras las tropas se marchen, ¿a quién le importa cómo lo presente? ¿A quién le importa? Scott, ¿cómo ves Dubái? ¿Cómo ves a los Emiratos Árabes Unidos en ese escenario que acabas de mencionar? Depende de cómo quieran jugar esto. Ya sabes, están desajustados. They're out of whack because Iran is retaining control of the Strait of Hormuz. Irán mantiene el control del estrecho de Hormuz. Y eso los coloca en una situación delicada. Ya sabes, van a hablar de un oleoducto y todo eso. Pero en definitiva significa que Irán es el actor dominante en la región y que Omán se convierte en el socio clave, no los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos lo estropearon. Podrían haber sido el socio clave, podrían haber sido un socio para la paz, pero no lo fueron. Fueron un socio para la guerra. Además, esto va a profundizar, creo, entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también. Así que están en problemas. Creo que están en serios problemas. Sí. Tuvieron esta división, Scott. Tuvieron esta división en Yemen, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Creo que eso está ocurriendo ahora mismo también. No creo que los Emiratos Árabes Unidos sobrevivan a esto. En toda la región, lo tenían en Sudán, lo tienen en el Mar Rojo. Los Emiratos Árabes Unidos están intentando entrar y hacerse con puertos para competir con la influencia saudí. Creo que los EAUs han perdido ese estatus y ahora van a tener que centrarse en la supervivencia, literalmente en la supervivencia. Cómo mantener la llegada de inversiones, cómo mantener el interés de los centros financieros en Dubái. Mira, Irán y los BRICS, de nuevo, no puedo predecir el futuro, pero quizá Irán construya una nueva capital, y tal vez esa capital se convierta en un centro financiero para la Unión Económica Euroasiática en Asia Central. Y ya sabes, quizá Irán empiece a atraer el tipo de inversiones extranjeras que Dubái había intentado atraer, porque Irán es un mejor jugador para eso.
is a better player for that. And I just see that Iran is going to be competing with. Y veo que Irán va a competir con los Emiratos Árabes Unidos en muchos frentes y que tendrá mucha más influencia. Los Hezbollah la han fastidiado. Ya sabes, intentaron llamarse a sí mismos la Esparta de Oriente Medio. Se convirtieron en una nación muy militarista, tratando de desafiar a Arabia Saudí por la supremacía. Y todo se les está desmoronando. ¿Hasta qué punto llegará el colapso? No lo sé. Pero sinceramente creo que la familia gobernante tiene que empezar a pensar en su propia supervivencia, en que esto podría salirse de control hasta el punto de que la gente se vuelva contra ellos y se vean obligados a huir. Y no van a huir a Riyadh. Así que, ¿a dónde van a ir? Buena pregunta. Quizá los iraníes los acojan. ¿Quién sabe? Scott, creo que las políticas de Israel deberían depender básicamente de las capacidades actuales de Israel, en cuanto a su defensa, sus interceptores, sus radares. Sabemos que Irán destruyó prácticamente la mayoría de estos radares dentro de Israel, no fuera. No estoy hablando de los países del CSG. Así que, ¿realmente quieren seguir en esta lucha, continuar esta guerra? Porque mira esta foto que hemos visto, uno de los interceptores que Israel está utilizando para la Onda de David, y muestra que el misil fue producido en 2026. Y ya sabes, esa es la realidad. Creo que una de las principales razones por las que Donald Trump no ve una solución militar a lo que está ocurriendo, si realmente cree eso. Israel's in trouble. I mean, Israel está en problemas. Quiero decir, ese interceptor que mostraste, creo que era un interceptor de la Onda de David, pero había sido adaptado para usarse en un sistema Arrow porque se han quedado sin misiles Arrow. Así que Israel está en problemas. Están en serios problemas. Tienen un ejército muy fuerte. Quiero decir, todavía tienen la capacidad de lanzar ataques aéreos, no solo contra el Líbano, sino también contra Irán. Ya han demostrado esa capacidad, pero eso es todo lo que tienen. Económicamente han colapsado. Ahora mismo no tienen economía. ¿Cómo van a hacerlo? Nadie está hablando de la reconstrucción, de los costes de la reconstrucción. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Va a pagar el contribuyente estadounidense por eso? No. ¿Van a venir los chinos a pagarlo? No. Entonces, ¿quién va a pagarlo? Israel está en serios problemas ahora mismo. Y hay una gran lucha política, Netanyahu contra la oposición. Creo que Israel va a tener que reducir su tamaño y convertirse en un actor más responsable, centrado en preservar lo que tiene, en lugar de intentar crear algo que no tiene, como un gran Israel. Creo que la cuestión ahora mismo es si Estados Unidos va a negociar de buena fe o si va a hacer algún tipo de acuerdo al estilo de Minsk II. Si recuerdas, ese fue entre Rusia, Alemania y Francia durante el conflicto en Ucrania. ¿Hay algo que se pueda entender sobre eso? ¿Ves a esta administración capaz de comprender lo que está en juego para ellos y la historia detrás de este tipo de negociaciones falsas? Porque no veo que eso esté ocurriendo. No veo ni que haga avanzar nada en Oriente Medio, ni que mejore la situación. Sadly, you're right on. Lamentablemente, tienes razón en eso, pero a veces se produce una convergencia de factores. Esta administración se centra en preservar esta administración, simple y llanamente. Y ahora les interesa tener estabilidad en Oriente Medio, no una estabilidad falsa, porque tienen que entender que si juegan a juegos estúpidos, esto podría desmoronarse en verano, y eso sería todo. Sería el fin de Trump. Si esto se desmorona en verano, si estalla la guerra de nuevo, ese será el legado de Donald Trump. Estará acabado. Así que tendrán que incorporar a personas que sean expertas. Las personas que promovieron esta guerra no van a ser las que promuevan la paz. Tendrán que incorporar a gente que entienda a Irán y vea las cosas de una manera más completa. Aquí hay cierto potencial.
De nuevo, probablemente voy a enfadar a tu audiencia, pero no me importa porque la Junta de la Paz es una broma. Sabemos que es una broma. Sabemos que es un juego de ego de Donald Trump. Pero a veces las bromas pueden ser útiles. Mira la composición de la Junta de la Paz. Mira las personas que participaron. Todos son actores regionales y originalmente fueron incorporados para fabricar algún tipo de solución para Gaza. Manufacture some sort of solution for Gaza. But these are the same actors that would have to play a role in. Pero estos son los mismos actores que tendrían que desempeñar un papel en el Golfo Pérsico. Los mismos actores. Aquí hay potencial. Y de nuevo, Donald Trump ha creado algo. Su ego está en juego. Pero si puede tomar la Junta de la Paz y realmente escuchar a las personas implicadas, no a los Kushner ni a los estadounidenses, que son solo actores políticos, sino a los protagonistas de los estados árabes del Golfo, que ahora deben comprometerse con esta paz, porque les conviene tener un acuerdo de paz. Entonces se puede utilizar esta Junta de la Paz para participar en una dinámica más amplia de paz y estabilidad. Y eso sería en beneficio de Donald Trump. And this would be to the benefit of Donald Trump. See, now you have Donald Trump doing something that's to his political. Mira, ahora tienes a Donald Trump haciendo algo que le beneficia políticamente y también algo que realmente tiene que tener en cuenta la historia, las culturas, las realidades. Y no a través de un Jared Kushner o un Steve Witkoff como filtro, sino con los verdaderos protagonistas, los jefes de Estado, los primeros ministros, las personas que estaban con él en esa plataforma cuando declaró la Junta de la Paz. Ahora hay que conseguir que se unan y se comprometan con esto. Hay potencial aquí. Eso no significa que vaya a suceder. No significa que Donald Trump tenga las habilidades necesarias para lograrlo, pero aún hay potencial para que ocurra algo bueno aquí. But there's still potential for something good to happen here. How do you see Iraq? Iraq was something different. ¿Cómo ves Irak? Irak era algo diferente, Scott. Antes de que ocurriera esta guerra, hablábamos de Hezbollah en el Líbano, hablábamos de los yemeníes, pero nadie hablaba de la resistencia en Irak. Ese fue el nuevo factor en esta guerra. ¿Y cómo ves Irak a medida que pasa el tiempo? Sabemos que esos países de la OTAN retiraron sus tropas de Irak. Ahora mismo, Irak es un fenómeno totalmente distinto, en mi opinión. ¿Cómo lo ves tú? Sort of phenomenon, in my opinion. And how do you see that? You can't sustain Iraq without the overall infrastructure. No se puede mantener Irak sin la infraestructura general, las instalaciones militares que había en la región. La base aérea de Al-Udeid servía como centro de mando y control para proyectar el poder aéreo sobre Irak. Kuwait era la base logística que lo sostenía. Estamos perdiendo todo eso. No hay ninguna razón para que estemos en Irak. Era una misión heredada. Estamos saliendo de Irak. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Es insostenible y tenemos que aceptar el hecho de que Irán va a tener una influencia política significativa en el futuro de Irak. Irán es lo bastante inteligente como para saber que no quiere alienar a los suníes. Sabes, resolver la cuestión kurda es una oportunidad para trabajar juntos. Pero, ya sabes, los kurdos una vez más se destruyeron a sí mismos al ponerse del lado de Estados Unidos. Creo que vamos a ver a Irak librarse de la influencia estadounidense. Pero otra cosa que hay que recordar es que hay mucha inversión extranjera en el petróleo iraquí. Y Irak no quiere perderla. Así que creo que veremos un Irak mucho más estable. No creo que el ISIS vuelva a resurgir. Y simplemente veo a Estados Unidos marchar Irak. No hay ninguna razón para que estemos allí, y también nos iremos de Siria. Diría que si J.D. Vance intenta con Irán y luego con Ucrania, definitivamente tendría una posibilidad de ganar en 2028, Scott. De nuevo, recordad que fui a Rusia y de lo que hablé antes de ir allí, el gran acuerdo, el gran pacto con Rusia. Creo que esto está ocurriendo. Creo que está ocurriendo mientras hablamos. Y esto otra vez, ya sabéis, todos los que odian a Trump dicen, Scott, estás defendiendo a Donald Trump. No, no lo estoy haciendo.
Solo estoy hablando en serio, chicos. Realidad. Donald Trump podría trabajar con la gente adecuada. A Rusia le interesa tener estabilidad, poner fin a ese conflicto. Rusia no quiere que esta guerra se termine. Donald Trump necesita se calme y se forward. Necesita poder decir, he traído la paz a Ucrania. He needs to be able to say, I brought peace to Ukraine, I brought peace to the Middle East. That's the only Yo way traje la he can paz a Oriente Medio. Esa es la única manera en que él sale de esto. Y veo que está ocurriendo. Lo veo ocurriendo a lo grande. Así que veamos qué pasa. Eso no significa que esté encantado con Donald Trump ni que lo esté promoviendo. Desprecio a ese hombre. Pero también creo que la paz es mejor que la guerra. Y no quiero hundir a Donald Trump a costa de millones de personas en Oriente Medio y en Europa que están sufriendo por estas guerras interminables. Si parte de hacer que Donald Trump sienta que está en una mejor posición de cara a noviembre, significa que estalla la paz en Oriente Medio y en Ucrania. Estoy totalmente a favor. Yeah. Before wrapping up, Scott, I think Antes de terminar, Scott, creo que el tema de la OTAN es importante en este momento. ¿Cómo lo ves? Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en Oriente Medio, como hemos comentado. ¿Qué significan estas dos guerras para el futuro de la OTAN? For the future of NATO. We can whistle taps all day. It's over. NATO's finished. It's gone. Goodbye. Podemos silbar el toque de silencio todo el día. Se acabó. La OTAN ha terminado. Se ha ido. Adiós, adiós. No hay ninguna misión para la OTAN. No tiene ninguna. Existe para no hacer nada. Rusia no es una amenaza. Pueden hablar de ello. Pero Europa ahora tiene que pensar en su propia supervivencia. Supervivencia económica, supervivencia energética. Y por eso va a tener que recurrir a la energía rusa. No pueden, Estados Unidos se va a retirar. La OTAN no pasó la prueba decisiva. Ya sabes, la suspendió por completo. Y ahora mismo hay resentimiento. Mira, Trump necesita culpar a alguien. Creo que Pete Hegseth es historia. No creo que sobreviva al verano. I think Pete Hegseth is history. I don't think he survives the summer. I think some other people may go as well. Creo que puede que otras personas también se vayan. Y creo que la OTAN va a ser sacrificada. Silbamos y nuestro perro no apareció, así que no vamos a seguir alimentando al perro. Se acabó para la OTAN. No hay razón para que exista. Lo interesante es que la desaparición de la OTAN ha hecho que Europa empiece a hablar de una Europa, bueno, ya sabes, del papel de la UUR, de que la UE debería ahora asumir algún tipo de alianza militar. Y los rusos dicen, bueno, nos lo habéis puesto bastante fácil, porque Rusia en el pasado había dicho, nos oponemos a la expansión de la OTAN, pero no nos oponemos a que os unáis a la UUR. Ahora Rusia puede decir, tampoco apoyamos que os unáis a la UE. Por ejemplo, con Ucrania. Ucrania decía, bueno, vamos a unirnos a la UE, aunque la UNR decía, no, no lo haréis. Pero ahora Rusia va a decir, no, no lo haréis. Esto simplemente aclara cómo será finalmente un acuerdo de paz con Ucrania, que consistirá en una abdicación completa y total ante las exigencias de Rusia. Habrá algo de maquillaje, pero ¿cuál será el acuerdo de paz que se alcanzará en Oriente Medio? Una abdicación completa y total ante las exigencias iraníes, con algunas modificaciones, algunas adaptaciones, pero Irán obtendrá lo que quiere. Rusia va a conseguir lo que quiere y Europa estará, ya sabes, donde debe estar cuando eliges el bando equivocado. Las acciones tienen consecuencias. There are consequences for actions.